Aquí. Ya, empezamos. Bueno, muy buenas tardes ya. Vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando. Bueno, son dos temas, entonces Miriam hoy nos quiere compartir algo que encontró, que entendió, no sé, vamos a ver qué dudas surgieron o qué conclusiones surgieron. Qué pena, Fabián, pero pues es que gracias a que tú nos dictas en español es que estoy medio entendiendo el idioma. Entonces, ese Genisamán tengo entendido que es como un pasado del presente simple y según un cuadro que tú nos mandaste, si el verbo termina, es monosílabo y termina en vocal, se le agrega ere, Sí. ¿sí? Pero si es polisílabo y termina en consonante o sí, o tiene más de una sílaba, se le agrega ir, or. Digamos como la base es esa, ¿sí? Eso es Sí, la base del Genisamán. Bueno, pongamos a ver. También se puede usar para un relato como en pasado simple, ¿sí? Sí, se puede combinar. Se puede combinar. Y lo último que saqué como en claro es que se usa también para un pasado que yo no vi, que lo vieron, pero me lo contaron, que es donde se agrega el mus. También se puede combinar con eso. Sí, sí se puede usar con el Genisamán esas tres situaciones. Sí, Bueno, también eso se es puede fácil. combinar así. Es que en este momento, si se dan cuenta, estamos combinándolo con el tiempo Geçmiş Zaman, pero con el bilinen Geçmiş Zaman, no O sea, con el Duyulan. esa, O sea, el ¿cómo es? bilinen es el que se conoce, el Görünen, el visto, ¿vale? El de primera mano. Con eso lo estamos combinando. Pero se puede combinar también con O el sea, el Duyulan Geçmiş visto Zaman. como, el visto es como es que acabas de decir, ¿qué? ¿Gorulen? El visto es Görünen Geçmiş Zaman o bilinen Geçmiş Zaman. Gorulen o bilinen. Geçmiş zaman, no genis, sino geçmiş, o sea, el Sí, pasado. o sea, el Geniş Zaman lo estamos ahorita combinando con Geçmiş Zaman, pero en este caso, Ah, bilinen Geçmiş Zaman. es que se está combinando, esa es como las dudas que yo tenía. Sí, creo que esto lo repasamos en el 2024. Sí, pero, Bilinen. O creo que es Gör- Ay, Görünen será. Geçmiş Zaman. Buen día. Creo que, ¿dónde está Görünen Geçmiş Zaman? Gorunen, allí, mira, en el segundo, en el repaso 57. Año 51. 51. Ah, Sí, 51. ¿cierto? Este es perdón, este Claro no, que ese es el este no. chindiki. Sí, Tendría no, que no. buscarlo en Eso mi creo que lo carpeta. vemos mucho antes. Eso lo terminamos viendo entonces en el 2022 o 2021. Por aquí, vamos a ver, Okumalá. Creo que aquí. Sí, debe estar por aquí. Eh, El Genish Zaman. A ver, yo me fijo. Es que yo me confundo porque perdón. Geçmiş Zaman. Bueno, Geçmiş. sí, aquí está Geçmiş Zaman. Bueno. Miren, aquí. Este es ¿El Genish es el 22, puede ser? Aquí estábamos hablando del Görünen Geçmiş Zaman y en algún momento creo que lo comparamos con el Duyulan Geçmiş, porque miren, este es el Duyulan Geçmiş Zaman, ¿vale? O öğrenilen. O sea, Ese ese es es el el que se 21. aprende o el que se ese oye, es el del ¿cierto? el Duyulén. Sí, Duyulan. Duyulán, perdón. Geçmiş. Ajá. Geçmiş. Sí. Eso lo vimos anteriormente. Y con este tiempo también se puede combinar. O sea, si ustedes aprenden la primera forma que estamos trabajando ahorita, el Geni Zaman combinado con el de, entonces lo podremos combinar con los demás. Porque con la otra forma es más fácil. Por ejemplo, gelirmiş, gidermiş, yaparmış. Se puede hacer.
Se puede Ah, combinar. esa era la pregunta mía, si se podían combinar. Yo tenía como ese redito ahí. Sí, Ah, o sea, y se utiliza mucho en los cuentos, sí, por ejemplo, cuentos para sí, niños o cosas así, historias que son de narración oral. ¿Por qué de historias de narración oral? Porque las historias de narración oral precisamente son historias escuchadas, pues, por otras personas transmitidas, digamos. y Sí. transmitidas, exacto, Mm. son transmitidas. Entonces, por eso mismo es que utilizamos este tiempo para ese tipo de historias. En cambio que en el caso de las historias propias, normalmente utilizamos el otro, el que es de, o sea, de, di, du y du, ¿cierto? Utilizamos ese geçmiş zaman. Eso es lo que debemos saber. Y lo otro es que este también, duyulan geçmiş zaman, se utiliza ¿para qué? Para hablar de situaciones, por ejemplo, que recién nos damos cuenta. Por ejemplo, una situación que recién, por ejemplo, la carga de mi teléfono se terminó, por decirlo así. Entonces decimos, telefonun charge bitmiş. Me acabo de dar cuenta, bitmiş. O sea, Eso, se o acabó y cuando no me te di vas a cuenta. pagar algo, ¿no? Vas a pagar algo y de pronto no llevas la cartera y dices, Sí, eso también, sí, por ejemplo. eso. Por ejemplo, cüzdanımı evde unutmuşum. Aynen öyle. Cüzdanımı evde unutmuşum. Ujú. Bueno, puede ser así. O parayı unutmuşum. Se me olvidó el dinero. Cosas así, Este. que recién nos acabamos de dar cuenta. Cosas así, o sea, cosas así que uno recién se da cuenta uno, o cosas que uno escucha a través de otros, ¿cierto? Información transmitida, como lo resumiste hace un momento, Miriam. Es Sí, eso, sí. ¿vale? Sí, entonces se puede Vale. combinar con ello. Ya, Eso es, gracias. con gusto. Bueno, entonces en la combinación está, esto ya lo vimos por encimita porque ya lo habíamos visto en el repaso Sí. 52, 51, no me acuerdo. Y también para los que no se acuerdan, la Shindiki Zaman, ahí está en el paso 11. Entonces, bueno, pasando a lo importante, a lo que estamos, a lo difícil, que digamos así, porque realmente no es que sea difícil, simplemente es cuestión de práctica. Estamos volviendo aquí. Ya vimos la forma positiva, ¿cierto? Y la forma negativa la trabajamos. Sí, también la trabajamos. La trabajamos con una serie de ejemplos. Así que creo que no haría falta continuar ahí, quedándonos ahí. Vamos a ver la forma de pregunta, ¿les parece? Sí. Sí, entonces vamos a ver la forma de pregunta. Entonces aquí, perdón. Entonces, Jenny Saman, entonces aquí, vamos aquí. Entonces vamos a ver Olumlu Soru, pero en este caso, Jenny Saman, así. Que en este caso sería como el pretérito imperfecto en castellano. El pretérito imperfecto. Sí, perfecto. Imperfecto. Positivo interrogativo. Funciona de manera similar en el otro caso. O sea, ya lo hemos visto anteriormente con el Şimdiki zaman, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver con el Geniş zaman. Perdón, es que hace calor y tengo sed. Entonces, continuamos aquí. Bueno, entonces aquí, ya como lo vamos a trabajar. Entonces, presente simple, positivo interrogativo, ya no va a ser este, sino que va a ser el imperfecto. ¿Cierto? Borremos esto, ya sabemos qué tiempo es. Entonces, olumlu soru geniş zaman hikayesi. En este caso, ¿qué vendría? Pues, por ejemplo, en el caso de ben, yo, yaşar mıyım? Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo se imaginan que esto cambiaría? ¿Dónde cambiaríamos o dónde añadiríamos el sufijo? Yaşardım mı? Yaşardım mı? ¿O no? Midik. Muy cerca, No, sí. perdón, positivo. Estamos en positivo, sí. Yaşar el mıydım? dis En la pregunta. Midim. Midim. Al final.
El Solo din la O sea que pregunta, se el principio de cambia la pregunta. también En la pregunta, ¿de dónde se pone? Aquí, el sufijo de pregunta cambia también. solamente en el sufijo de pregunta le añadimos el pasado. Yashar miydim. Solamente en el sufijo. Por ejemplo, algo simple. ¿Tú irías a Colombia? Que aquí no lo traduce directamente. Aquí no lo traduce. Como lo traduce primero al inglés. Aquí. Esos son los verbos que todos terminan como si fuera en español en iría. Te Sí, pero es que gustaría, sería comería. gider midin. ¿Miren? Es que realmente es lo mismo, solo que sería así. ¿Irías a Colombia? ¿Ve? Es similar al condicional simple y al pretérito imperfecto. ¿Vale? Pues Por ahí ejemplo, lo único que cambiaría sería la pregunta, la manera de preguntar, porque lo demás, el verbo queda igual. Sería exacto. Colombia, ya guidar mi din. Exacto. ¿Yo iré a Colombia? Es una pregunta retórica, realmente, pero sí. Es como yo iría. Sí, exacto. Mi, Entonces, vamos mi, a ver, entonces con el Yashamak. Vamos a ver cómo lo haría. Así ya párdones. ¿Cómo lo haría? ayer mi, Yashar Midin. O, ayer midi, perdón. Y midi, Yashar Midin. Mi di, mi dik, Midis, mi dik, Midik. Sí. midik, dik, Muy dick. Es mi dinis, Midis, Yashar Muy Midin. Ujú, ujú. Y aquí. Yasardilar, Yashar no sé, Lar o Midin. Yacharlar, Mede. Yacharlar Midi. Midin. Es así de simple. ¿Vale? Bueno, por si acaso, permítanme un segundo, voy a verificar, a ver qué nos dice el libro. Paro la pantalla porque, pues, ustedes saben, la vez pasada me molestaron por la cuestión de los derechos del libro, entonces, van a molestar con ello, entonces simplemente entro desde aquí. Ver, grupo, y reviso. En el libro estamos en C1, que es tal cual como les estoy explicando. Y estamos en la primera unidad en este momento. Para los que están siguiendo ahorita el libro de Estambul, estamos trabajando en la primera unidad. Y sí, tal cual como lo estamos haciendo. No tiene ningún cambio. Solamente es como lo estamos haciendo en este momento. Segunda tabla. Voy a revisar y sí. Entonces, ¿quién más quiere continuar? Con Alamak, llorar. la Mac. ¿Vale? Yo estoy ¿Cómo poniendo sería? Yasar. Vale. ¿Cómo lo harían? ¿Quién quiere participar? Yo, ¿Vale? ahí sería alarmidim, Y bien, sí. alarmidim, alarmidi, Alarmidi. alarmidik, Sí. alarmidinis, y sería alarmidi. Alarmidi. Ahora, mi Okumak. dik, perdón, Fabián. Mi dik con K al final. Ah, No, se me pasó. No sé qué me pasó. Sí, Alarmidi. Sí, siguiente. Aquí con Okumak.
Bueno, puedo ser yo, Fabián. ¿Vale? Okur muidum, okur muidun, okur muidu, okur muiduk, okur muidunus, okur muidu, Ocular, sería ocular ocular. muidu. Ajá. No, Muidu, Eso no sería mí. no, sería aquí, hay dos formas. ocular, Sería así, okur muidu, okur o también se, muidu, o okurlar, ocular, Midi, ¿no? muidu, muidu. Ah, no, sí, midi, porque termina en A y por la armonía vocálica iría ahí con I. Evet. okurlar Ocular midi. midi, ¿Ve? Estoy de ocular acuerdo ahí. midi. Sería más fácil. M y d. Mede, Midi. mede, mede. Midi. Cuesta porque Ocular. tienes que cambiarle el tono. M y d. Ebed. Sí, no es fácil. Mede. Vale, aquí No, para mí, Banje Choksor. creo que para todos es difícil, no te preocupes. Todos los que hablamos español, y no, a menos que ustedes sean paraguayos o de alguna comunidad indígena que tenga el sonido porque los paraguayos tienen la les haría fácil decir ese sonido. De resto no. Es más Es muy raro. gutural, Dime. que es más gutural, digo. Sí, Más sí, de la es por la garganta. exposición al sonido. Ajá. Ahora, Beckler con Beclemec. Bueno, voy a intentarlo, Fabián, para ver. Dale, no te preocupes, no es difícil. Ok. Beckler Meiding. Midim, Beckler Meiding. Beckler Midim, Beckler Midim, Meiding. Ok. Beckler Meidi. Midi, Midi, perdón. Midi. eh, Beckler Meidi. Beckler Meidi. Midic, no hay ninguna E, Midi. Midic, ¿vale? Siguiente, Beckler Misinis. Midinis, Midinis. ¿sí? Beckler Mi Idi. Beckler, no, Beckler Midi, sí, tal cual. Y la última, que creo que sí es la más difícil de pronunciar. ¿Qué la quieres ver? Yürür, ¿Cómo? Yürür, yürür, Ayurur. muydum, Muydum. yürür müydüm? Muydum. Yürür, Muydum. Yürür muydun. yürür müydün? Sí. Yürür Muyur. müydü? Muydu. Efe? Yürür muyduk. Yürür müydük? Sí. Yürür muydunuz. Yürür Muydunuz. müydünüz? Sí. muydunuz, Aha. Aquí. Yürürlür muydu. Yürür, yürüdü, yürür müydü? Muyurler muydu. Okay. Ha. Yürür müydü? Aha. Yürür müydü? Yürürler Fabián, muydu. Dime. te faltó la K en bis. ¿Dónde? Ah, sí, perdón. Muyduk. Yürür müydük? Sí. Y aquí, yürürler. Yürür. Midi. Muyurler Midi. muydu. Sí, Midi. Ajá. midi. Vale, muchas gracias. Es bueno que estén atentos. Entonces, básicamente es así. ¿Hay dudas aquí? ¿Les parece fácil o difícil? Yo creo que una vez que lo sabes es fácil, pero a mí me ha descolocado mucho que pusieran el sufijo di en la pregunta y no después del genish.
Pero, o sea, una vez que ya sabes la regla es fácil, muy fácil. Sí, sí, solamente es Pero no, practicar. sí, O sea que sí, ese sí. di, como dice la compañera, sería para cuando estamos contando una historia nuestra en pasado. Sí, pero en este caso estamos haciendo una pregunta. Entonces, Sí. aquí entraría una pregunta tipo, o sea, me suena mucho a subjuntivo. Ahorita lo vemos con ejemplos, ¿vale? Ujú, A mí me ujú, suena mucho a subjuntivo pasado. O sea, situaciones, o sea, lo haría, o también sería un condicional simple, ¿vale? ujú, ujú. Entonces, depende. Si utilizamos un condicional, o sea, shall keep, con este tiempo, así en forma de pregunta, me sonaría a un pretérito subjuntivo, ¿vale? A un pretérito. Puede que sea pretérito Exacto, perfecto, sí. imperfecto, o el otro sería simple, o ¿cómo llamamos también? Pretérito perfecto, perfecto, y el otro es... Pluscuamperfecto. Simple de No, el subjuntivo, ¿no? simple, no, Por los tres ejemplo, básicos. sí, Simple, eso es. simple. Ah, Pero en forma subjuntiva. Es que el simple Eso tiene es. otro nombre y no es imperfecto, es otro. Indefinido se llama en castellano. Sí. Ujú. Vale, vamos a omitir esto de aquí de forma positiva porque ya vimos la forma básica y vamos a verlo de forma negativa, ¿cierto? Solamente de forma negativa. Entonces lo vamos a colocar aquí, ¿cierto? Genis Zamanen Hikayese. Es lo mismo, ¿vale? Solamente que forma negativa, olumsus. Es lo mismo, pero olumsus. Ya sabemos que es negativo, ¿vale? Entonces, ahora aquí, de forma negativa, ¿qué haríamos? Con Yashamak, por ejemplo. Pues en realidad un poco lo mismo, ¿no? Poner Es cambiar poner Llamas midin. el el sufijo de pregunta. dimedin. Ajá, Ujú. Exacto. Y Ah. aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque como ya viene el ma, viene el me, pues solamente sería mid, Midim. mid Din. y midi. Nada más. Solo cambia esto. Midi y midi. Porque la armonía Ujú. vocálica nos obliga. Aquí en este caso. Por ejemplo, Sí. Yashamaz midim. Muy bien. Yashamaz Ujú. Muy mi. bien. Perdón. Ujú. Midim. Yashamaz mid. Muy bien. Ujú. Yashamaz mi. Muy dik. D. Ujú. Y aquí Yashamaz mi. Muy deniz. Dünün. Yashamazlar Muy de. Ujú. mıydı. Tal Ujú. cual. Y lo mismo aquí. La misma historia. Solamente Ujú. tenemos de alamaz mıydı. Voy a copiar. Alamaz mıydı. Alamaz mıydı. Alamaz mıydık. Alamaz mıydınız. Ağlamaz mıydı o también ağlamazlar mıydı. Por armonía vocálica, ya sea con la una o con la otra, va a dar lo mismo. Es pura matemática, en realidad. Luego Fabián, aquí, dime. disculpa, una pregunta. Sí. Bueno, no tengo mucho tiempo, a lo mejor como otros que pueden estar avanzados, pero entiendo que el me es para el negativo, ¿correcto? Sí, pero no siempre. Y O sea, en este es por caso, dime, ajá. No, no, dime. continúa. Es porque, ¿qué? No, no, no. No, porque a mí también, o sea, como estoy viendo esa Z, ¿no? Y hasta ahora había estudiado hasta el negativo con más, ahora Sí. viendo, o sea, ¿es por el tiempo que se agrega la Z? ¿Hay una diferencia? Sí, es que en este caso, digamos, esta Z de aquí es la Z del Genish Zaman. Genish Zaman es como el presente simple. Eso lo estudiamos también, Genish Zaman, Genish Zaman. Voy a ver en qué reunión lo trabajamos anteriormente.
Eso lo trabajamos por aquí en Ganesh Zaman. No, mentiras. Este debe estar en los primeros repasos que hicimos. Ganesh Zaman. En el 22. ¿Vale? Ahí debe estar. Ok, ya Y, lo noté. y ahí está la base, ¿vale? La base. Porque ya después de ello, entonces lo empezamos a utilizar de otras maneras. Pero por ahora ahí está la base. Si aprendes la base, y aprendes la base del Genish Zaman, y aprendes la base del Geshmi Zaman, tanto el Duyulan como el Görunen, ya tendrías todo para entender esto. Porque Ok. solamente es una combinación. Esto es una combinación. El C1 no es difícil, solamente tiene mucho tema. Entonces uno se confunde. Por eso es que muchas personas pierden, porque es que hay tanto que estudiar, uno no sabe qué parte estudiar más o menos, en qué debo enfocarme, en nada de eso. Y después uno pues puede terminar perdiendo es por simplemente enfocarse en un tema, pero luego te terminen preguntando otra cosa. Ok. Entonces, sí, eso es lo que pasa en el C1. El nivel C1 es muy fácil, les digo así, es muy fácil. El difícil sí es el B1, porque ahí es donde nos cambian la historia y empiezan las combinaciones. Pero ya empezamos con combinaciones básicas, así que creo que se vuelve fácil. Después de que ya vimos la parte de Sifat Fi'il, creo que es lo más difícil, ya las combinaciones son más simples, ¿no? ¿O qué opinan? Sí, yo creo que sí. Es como las matemáticas, Sí, Ujú, como jugando. exacto, solamente es acumular, miren. Okumás midim, okumás midim. ujú. Ya se vuelve regular todo. Okumás midim. Okumás midim. Lo mismo aquí. Okumás midim. Okumáslar, ¿no? Bueno, ujú. Y lo mismo con las vocales delgadas. Sesler. Sería igual. Por ejemplo, aquí. Beklemes midim. Miren. Ujú. Beklemes mid. Miren. Miren. Beklemes midi. Midi. Ahí. Beklemes mi. Midik. Falta Perdón, una Y. Ujú. Beklemes mi. Midis. Ujú. Y beklemes. Midi. Ya. Eso es todo. O sea, ya Ujú. después de que ustedes dominan esto, ya tienen todo. O sea, no tienen que matarse la cabeza más, sino que simplemente deben practicar lo que sea necesario hasta que a ustedes se les vuelva esto algo dinámico. Es como cuando uno aprende a bailar. O sea, al principio uno está contando los pasos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como la mayoría de hombres cuando estamos bailando bachata. 1, 2, 3, saltico. 1, 2, 3, saltico. Aquí es lo mismo. Solamente practican yürümez miydin, yürümez miydin, yürümez miydik, yürümez miydin, yürümez miydin, yürümez miydin. O yürümezler miydi. Y ya. Solo es practicar. Por eso el turco me parece fácil, en comparación con otros idiomas. Porque realmente que ustedes entiendan qué es, cómo se usa y cómo pueden jugar con este tiempo, ya lo demás es inventar, tratar de formar oraciones y ver qué significa, si estoy entendiendo bien o no. Eso es. ¿Vale? Ujú. Fabián, tienes Dime. en el último verbo, yürümek, tienes error en el O y en el bis. Ah, En perdón, el, tienes toda la razón, es, sí. Sí, perdón. eso Perdón. es midik, Sí, tienes eso toda la razón. es. No me percaté. Vale, Y gracias. el O Ya. es midi, eso es. No, te lo Sí, digo sí. que sé que no te gusta, No, es que que yo no no me te di cuenta, la gusta. verdad. Vale, gracias. Ahí, Sí, ya está, de vale. nada. Ujú. Gracias, perfecto. Entonces, sí, eso es básicamente. Eso es básicamente. Ustedes desde que tengan claro esto, ya simplemente es ensayar con oraciones. Entonces,
Chicos, los invito a empezar con los ejemplos. Empecemos a inventar oraciones y a ver qué significa. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, Fabián, esta podría ser Hergun, Kahve, Ishmek, Ister, Midin. Sí, perfecto. Y en negativo entonces quedaría Hergun, Kahve, Ishmek, Istemes, Midin. También sería una pregunta parecida al español. Pero ahí, Istemes, ¿no te gustaría Muy bien. tomar café todos los días? Exacto, tal cual. Tal Ah, cual. bueno, entonces sí te había entendido. Ujú. Tal cual. No. Tal cual. Ujú. Chicos, ¿difícil o fácil? No, pues ahí no, es de estudio, es aprender la regla y como tú dices, tratar de armar las frases, porque si no se le confunde a uno todo. Sí, sí, pero es así, o sea, es muy simple, es muy simple. Voy a ver si, digamos, si no hay problemas con los derechos de autor al momento de grabar un video. Voy a ver si se puede, si puedo conseguir fragmentos. Voy a averiguar cuántos segundos debe tener un fragmento para que YouTube no me reporte. Y asimismo coger fragmentos de series y compartirlas aquí. Ujú. Voy a averiguar eso. Pero bueno, Tamam. entonces, vamos a ver con otro ejemplo. Ustedes también pueden combinarlo con con las preguntas básicas que decimos que es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces también se puede hacer aquí. Ujú. Por ejemplo, ten, bunu, nas, perdón, está en español. Teclado. Ten, bunu, nasıl yapardın? Mm. No le está preguntando cómo lo haces, ¿cierto? No le está preguntando eso. No es una acción del presente, ni es una acción que ocurrirá, ¿Cómo lo harías, no? pero puede ocurrir, exacto, o pudo haber ¿Cómo, ocurrido. cómo, ¿Esto ¿Cómo? cómo lo harías, no? cómo lo Ujú. Sí, harías? ¿O cómo harías cómo harías esto? esto? ¿Cómo harías ¿Cómo esto? harías Eso esto? es. Bueno, Sí, ajá. tal cual. Nasıl yapardın? O cómo lo Ujú. harías también sería. Ah, Claro. bueno, Ujú. esto. Sí. O por ejemplo, bueno, ne zaman giderdik? Ne zaman giderdik? ¿Cuándo iríamos? ¿Cuándo ¿Cuándo diría? Ujú. Sí, Claro, iríamos? bien, por ejemplo, si preguntan un plan y dices, ¿cuándo iríamos, no? Ajá. Ajá. Ujú. Ne zaman giderdik? Ujú. Por ejemplo, bu işte kaç liraya yapardın? Ujú. Mm, ¿Cuánto, en realidad, cuánto ganarías en ese trabajo, no? ¿No? Más o menos. ¿Cuánto Porque harías? sí, Las ¿Cuánto liras, haces? ¿Cuánto haces? Ajá. ¿Cuánto Harías. harías? las liras haces. ¿En cuánto harías el Sí, trabajo? ¿cuánto? Sí. sí. ¿En cuánto harías? ¿En cuánto En harías? cuántas liras? Ujú. ¿Cuántas liras? En ¿Cuántas realidad, liras ¿cuánto harías? cobrarías, no? En ese Sí, trabajo, sí, sería vale. en Ujú. cuánto cobrarías. En cuánto sí. Ujú. Otro.
Ellos trabajan los fines de semana, ejemplo. Dime. Ellos trabajan los fines de semana. Como No, eso ya es un, No. eso ya es un presente simple. ellos trabajaban, perdón. ¿Trabajarían los fines Por de ejemplo, semana? trabajarían. neden onlar hafta Sonu sonu çalışırdı. çalışırdı. Ajá. Neden onlar hafta sonu çalışırdı? Miren, Aquí viene una situación, y es que esto puede ser un tiempo futuro que podría ser, o puede ser un tiempo pasado, ¿vale? Entendí. Aquí viene la cuestión del contexto. Depende del contexto. Depende del contexto. Ujú. Esa es la situación. Es lo mismo que no sé, tengo amigos españoles que no me entienden cuando yo hablo de usted. Entonces yo digo, por ejemplo, o yo digo es, ¿cuándo vienen? Y ellos, ¿quiénes? ¿Quién es? Ustedes. Ustedes. Entonces, porque no utilizo el vosotros. Entonces, aquí viene la misma situación. Entonces, en este caso, en la situación del tiempo, ¿cierto? Neden onlar Ajá. hafta sonu çalışırdı? Entonces, ¿por qué? Porque Ellos trabajaban los fines de semana. Trabajarían los trabajarían fines de semana. Trabajarían Ujú. los fines de semana. Ujú. o el fin de Ujú. semana, Ujú. o el fin de semana. Ujú. ¿Por qué trabajarían o por qué trabajaban? Claro, porque Viene la tienen cuestión del contexto. Trabajaban, sí. que trabajaban. Trabajaban. Pero no sería Depende del contexto. çalışıyordu. Dime. Neden onlar hafta sonu çalışıyordu daha uygun? También podrían decir eso, pero entonces el çalışıyordu, pero trabajaba, me faltó la R. A ver, çalışıyordu, si decimos çalışıyordu, ya es más claro, ¿vale? Ya es más claro y ya, no, ya nos indica un pasado, ¿vale? Entonces, ya no sería, ya no serían estas dos opciones, perdón, sino que sería simplemente esta única opción, porque ellos trabajan el fin de semana. Neden onlar hafta sonu çalışıyordu? Claro, porque ellos trabajaban. Sí, miren. pero entonces es por la cuestión del tiempo. Es que el geniş zaman es tal cual como lo dice, es geniş, es amplio. Es un tiempo muy amplio que tiene mucho juego. Entonces, si ustedes lo combinan con otros tiempos, les termina saliendo otra cosa. Pero es entendible y es fácil de comprender, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en este caso, que lo combinamos con pasado, y el geniş zaman es como si trasladáramos ese presente simple, ese geniş zaman, ese presente amplio, al pasado. ¿Y por qué el presente, por qué el geniş zaman es geniş? Porque es amplio, porque tiene un periodo de tiempo en el pasado, en este caso. Y, aquí, y en el presente también tiene un periodo de tiempo que abarca parte del pasado y abarca parte del futuro, teniendo en cuenta el presente, o sea, es un periodo amplio. Es por eso que se llama geniş zaman. Y el şimdiki zaman, ¿por qué es şimdiki zaman? Porque ocurre en el momento. Pero si lo Presente. combinamos con el pasado, es una acción que ocurría en el momento, pero que esa acción fue terminada. O sea, ese çalışıyordu es de Chindiki, ¿cierto? Por lo que lleva el ior. No, sí, tal cual. Pero entonces ya sería Pero el... como, Dime, sí. pero como tiene el sufijo en pasado, el du, la terminación en du, entonces ahí sí pasaría a combinarse con geniş zaman. No sé. Pasaría a ser un pasado imperfecto, un Ya. pretérito imperfecto. O sea, un pretérito que ocurrió en el pasado, pero que terminó, pero que tenía un transcurso, o sea, depende cómo lo interpretes. final. Tenía un final Que porque inició en el pasado trabajaba. y terminó en el pasado, pero que tuvo un periodo. Claro. Ya. Es eso. Que no es abierto. Ujú. No fue Sí, abierto. ya terminó. Entonces,
esa es la situación con este tiempo. Ahora, si ustedes lo combinan ya con el duyulan geçmiş zaman, ¿vale? Ahí se presta para más interpretaciones. ¿Por qué? Porque si es el duyulan geçmiş zaman, por ejemplo, Fabián evden çalışıyormuş. O sea, como que Fabián trabaja desde casa. Puede ser eso. Fabián evden çalışıyormuş. O sea, como que Fabián trabajaba desde casa, pero no es tan utilizado así, sino que es más utilizado para hablar de información de segunda mano, un chisme. O sea, me ¿Cierto? dijeron que Fabián trabajaba desde casa, Sí, tal cual. por el mismush. Exacto. Entonces, se puede combinar, pero pues normalmente se hacen muchas más combinaciones incluso. Ustedes pueden, por eso es que venimos a lo del trabalenguas de la vez pasada, que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Carajizar, ¿cómo es el nombre completo de Carajizar? ¿Alguien se acuerda? Carajizar. Para. Carajizar, es que Carajizar tiene un Carajizar, perdón, Carajizar. Carajizar tiene un nombre más largo. Tú nos Creo que habías es dicho en una clase, sí, pero no me creo que es acuerdo. avión Carajizar, perdón. ¿Cierto? Acción Carajizar. Avión. La mayoría lo conoce como avión y otros como Carajizar. Pero yo lo conozco más como Carajizar. Ujú. ¿Vale? Avión. Avión, la mayoría dicen, este chorizo viene de avión. ¿Ok? Entonces, porque en Afión hacen muy buenos chorizos. Los recomiendo. Si van a Afión, vayan y prueben. ¿Y son que Es como, son de qué, Fabián? ¿De cordero o de carne de res? hay algunos que lo hacen solo de res y hay otros que hacen Esos son los mejores. mezclando cordero con res. Y hay quienes hacen de solo cordero, pero eso ya creo que lo hacen por encargo. Ya. Es por la cuestión de la dureza. ¿De la qué? De la dureza. La dureza de la carne de cordero es mucho menor, es muy suave. Pero el sabor sí cambia, ¿no? El Sí, cordero, claro. el sabor es diferente a la carne de res. A mí casi no me gustó cuando estuve allá. Es muy blandita. Muy blandita. Te recomiendo probar las costillitas. Ay, se me hizo agua la boca. Sí, sí. Bueno, entonces sí, bueno, a mí también me encanta. Bueno, entonces, vamos aquí. Entonces, por ejemplo, es como cuando decimos afión carajizar. Pero entonces, ¿se acuerdan? Es solamente aglutinamiento. Afión, carajizar, ya sería alguien de afión carajizar, ¿cierto? Y si decimos afión carajizar lash mac, sería volverse de afión Acción carajizar, Carajizar. ¿cierto? O sea, volverse de ahí, de ese lugar. Y si decimos afión karahizarlaştırmak, sería convertir Hacer a volver alguien, a Se alguien. vuelva de ahí, ¿no? sí, hacer que alguien se vuelva de ahí, de afión karahizarlı. Ay, Y si le añadimos otro sufijo, afión karahizarlaştırmak, sería no poder No Hacer poder convertir. hacer que que alguien alguien se se haga de convierta allí, en ¿no? allí. Ujú. Sí, exacto, no Leña. poder hacer que alguien se haga allí, exacto, de afión karahizar. Entonces, ay, afiyon karahizarlaştıramadık Ma- larımızdan mısınız? Casi siempre ese es el trabalenguas que muchos hacen. Afyon karahizarlaştıramadık. Afyon karahizarlaştıramadıklarımızdan mısınız? Esa, me quedé sin aire. Sí, entonces, es eso. O sea, sería, en este caso, ya esto no está utilizando un tiempo, sino esto es algo que llamamos nosotros isim cümlesi, ¿cierto? No es fiil cümlesi, no es una oración verbal, Ujú. sino que es una oración Nominal. sustantiva, nominal, sí, Ujú. exacto. Entonces, como es una oración nominal, entonces en este caso, esto, cuando le añadimos este dık, depende
si lo hubiéramos puesto, digamos, al final de la oración, sería como no lo pudimos convertir. No pudimos convertir a alguien, nos falta el objeto, en alguien de avión, ¿cierto? Luego, si le añadimos el lar, perdón, el lar, ya sería los que no pudimos convertir en alguien de avión. Los que no pudieron convertir, o no se pudieron convertir. Eso depende del contexto. Pero entonces aquí ya le pusimos o sea, los nuestros, ¿cierto? Y de los, ¿cierto? Aquí en este caso. Entonces es como, es usted o son ustedes de los que no pudimos convertir en alguien de avión, para estar. Entonces, esto se viene entendiendo es con el tiempo. Y ya la mayoría de ustedes lo entienden porque ya han llegado a este punto, ¿cierto? ¿O hay alguien que no lo entiende? Entender se entiende, pero cuesta. Decirlo cuesta. Despacio. Sí. Despacio. Bueno, decirlo ya me parece imposible. Afyon ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo lee Fabián eso? Sí. Una oración tengo, 8. Dale, ya lo leo entonces. Mira, solamente es esto. Solamente digo, Afyon karahizarlılaştıramadiklarımızdan. Y ya. O sea, solo me pongo a acordarme de las sílabas. Afyon, que ya si yo normalmente yo le digo, karahizar, que es otra forma como la que le dicen. Hasta Entonces, ahí va Afyon fácil. karahizar, ¿cierto? Ahí empieza lo Entonces, difícil. lash, ramas, Acción, cara, sí, sarista, la mitad. Está Eso muy lo bueno que para probar significa la lengua. es los que no pudieron convertir a alguien de afión, carajizar, o qué es lo que traduce, Fabián, perdón. ¿Es usted o son ustedes de los que no pudimos convertir en alguien de avión, carajizar? Es secular. Sí, es algo así. Bueno, un ejemplo me estabas diciendo. ¿Cuál es el ejemplo, por favor? Con negativo, ¿sí? Falta. Vale, no pasa nada. Como No quieras. sé si cómo quedó, pero ¿qué sería? Melek gideceği için Faruk düğününe gitmez miydin? Melek gideceği için Faruk gideceği için düğününe Faruk düğününe gitmez miydin? ¿Midin o midi? Miydin, así, ¿cómo Entonces escribiste? sería como, creo que quieres decir Faruk'un düğününe. Sí. Melek gideceği için Faruk'un düğününe gitmez miydin? Entonces, ¿cómo lo entiendes? Yo lo entiendo porque Melek va a ir a la fiesta a la boda de Faruk. ¿Tú no irías? Sí, lo entiendo. Sí, más o menos así, aunque yo lo traduciría diferente. Yo le quitaría esto. Si lo traduzco al castellano sería, sí, no irías a la fiesta a la boda de Faruk porque Melek va a ir. Así sería más el colombiano. Sí. O lo diría de otra manera también. Debido a que Melek va a ir a la boda de Faruk, tú no irías a la boda, ¿tú no irías?
O sea, lo diría como debido que, si lo voy a traducir así en el mismo orden. ¿Ves? Ujú. Es por eso que uno tiene que acostumbrarse a aprender al contrario en turco. Sí. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Qué les parece el tema? No es lo difícil. Yo Chicos, pienso que no es difícil. Es cuestión de practicarlo, pero difícil no es exactamente. La regla es fácil. sí. Y el tema es practicar la oración. Mm. Sí, o sea, si se sienten débiles en esto, mi recomendación es devuélvanse a Shindiki Zaman y a Genish Zaman. Sí, ya lo vieron seguramente, pero pues si tienen dificultades es por algo. Entonces, llenen esos vacíos y luego vayan al Geshmi Zaman, pero al primer Geshmi Zaman, o sea, al Bilinen o Gyorunen Geshmi Zaman, y luego ahí sí pasen a este tema y lo van a entender porque realmente solo es una combinación. Y ahí, porque ahí ya hemos visto hasta el momento, si lo vemos en castellano, sería entonces el Shindiki Zaman, que sería el presente continuo, presente con el gerundio. También ya hemos visto el Geshmi Zaman, que es el presente simple en castellano. También hemos visto el Duyulan Geshmi Zaman y el Bilinen Geshmi Zaman, ¿cierto? El Gelecek Zaman. Y ahora empezamos con las combinaciones. Şimdiki zamanın geçmiş zamanın hikayesi. Y lo mismo, el otro, geniş zaman, geniş zamanın hikayesi o geniş zamanın geçmiş hikayesi. Sí. No me acuerdo cómo se dice. Sí, o sea, el Geniş Şimdiki zaman Zaman Hikayesi, el Geniş Geniş zamanın Zaman hikayesi. Hikayesi. Sí, Hikayesi. sí. Esos, exacto. Geniş zaman. Eso. Eso. Es que me confundí. Sí, pero geniş zamanın hikayesi. Hikayesi. Sí, Mm. sí, eso. Hikayesi. O sea, Geniş zamanın hikayesi, o sea, ya hemos visto varios temas y ahorita solo vienen otras combinaciones más. Y se nos Ujú. acaban los temas. ¡Ay, acá- no! serio, la verdad, de ahí empezamos más práctica. Entonces, no se preocupen. O sea, ahorita estamos empezando los temas de C1. Son temas muy fáciles. Y la verdad, vamos a ver, avanzamos después con otros. Tratemos de terminar todos. Y de ahí vamos otra vez a práctica. Vamos a trabajar lecturas. A ver cómo nos va. Ujú, ujú. Çok Sí, iyi. Tamam. sí, porque Nos lleva atrás, ir atrás para refrescar todo eso y fijar también, ¿no? Ujú, sí, sí. sí, realmente ustedes lo que deben en este momento hacer es ponerse a escuchar canciones, cantarlas, repetirlas, las que les gusten. O sea, las que les gusten a ustedes, porque no todas son para todos. Así que hasta el pop. Miren, el pop en turco puede que no sea tan largo. Si se dan cuenta, las canciones en turco son muy, muy cortas. Si las comparan con el castellano. Y si ustedes la comparan con la música, por ejemplo, incluso de mi región, no sé si ustedes conocen la música de mi región. Yo soy llanero y en mi región las canciones son historias. Hermosas, sí, pura tradición. Entonces, Vivencias. son historias. Y si se dan cuenta, las canciones de mi región, o sea, las canciones llaneras, no tienen coro. La mayoría no tienen coro. Es muy raro. Es muy raro. O sea, hay una que otra. Por ejemplo, un ejemplo está La Viuda Millonaria. Y es una historia. Te la recomiendo. Me gusta esa canción. Y es una historia. Y es larga con respecto a las canciones turcas. Que las canciones turcas solo tienen 1, 2, 3, 4 párrafos. Pero hay una que otra canción turca que tiene bastante letra, bastante contenido. Por ejemplo, las canciones de Boris Mancho. Si ustedes se ponen a escuchar, por ejemplo, tienen coros, pero tienen bastante contenido. Por ejemplo, la de Arkadaşım, Eşek, ¿cierto? Boris Mancho. Ujú. La canción de Boris Mancho.
Ujú. ¿cierto? Y aquí, Ujú. miren, aquí está. Por ejemplo, kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. ¿Ya vimos este Eli? Sí. No lo ¿Sí? recuerdo. Gidelim. Entonces, es Eli Alı. Que es, por ejemplo, kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli. Göçmek es como migrar. Entonces, este Eli Alı es como desde que desde que migré, en este caso porque el verbo está aquí, la primera persona es la que en este caso da la pauta. Entonces, ¿cuántos años han pasado desde que me fui del pueblo? ¿Cierto? No los he contado. ¿Cuántas estaciones Mepsinler pasaron? Mevsimler Vinieron a cantar geldi geçti, Geldi Geçti. görüşmeyeli. Las estaciones vinieron y pasaron desde que no nos hemos visto. Melin. Hiç haber göndermedin o günden beri. No has enviado o no has dado a saber desde ese día. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? O no, no me, Estás o me- enfadado conmigo o me No me Sí. olvidaste, ¿no? olvidaste. Oh, me olvidaste. exacto. O te ofendí, Ujú. algo así. Me Eso olvidaste. es, sí. Ujú, Sí. ¿Estás ofendido conmigo? Algo así. Unuttun mu beni? ujú. O me olvidaste. Entonces, por ejemplo, en este caso, tiene un contenido, solamente que tiene un coro. En turco se llama nakarat. ¿Cómo, Entonces, perdón? ¿Cómo? nakarat. ¿Nakarat? Nakarat. Ajá, Nakarat. Nakarat. Ujú, Nakarat. ¿Vale? Ajá, Nakarat. Nakarat. Ujú. Eso es un coro en turco. Mira, dice, nakarat, bir şiirde veya şarkıda tekrarlanan sözleri denir. O Sözleri sea, denir. Ah, se le dice a ujú. las palabras que se repiten en una Que se poesía repiten o o en en una un poema canción. o en Ajá, una canción. Eso. Ujú. ajá, Nakarat. ¿Eh? Ujú. Pero también coro es coro con K, Fabián. También, pero en este caso se entiende más a un coro de un grupo musical, por ejemplo, los que acompañan al cantante principal. Ah, ya, ya, Sí. Ujú. entendí. Sí, eso es. Vale, entonces es eso. Es que en español nosotros no decimos el coro es los que acompañan al cantante o un coro de música clásica, por ejemplo. Y para las repeticiones de las palabras dentro de poesías o de las canciones, vuestro coro que dices, lo llamamos estribillo. Es Sí, otra ese es el palabra. otro. Ese es el otro. Sí, Ese es sí, el Y estribillo el también. Ajá. sí, También sí, les digo el yo. nakarat. Sí, Sí, sí. sí. El estribillo, la repetición. Es como, por ejemplo, si ustedes ven la mayoría del pop, son estribillos. Solamente son repeticiones. Sí, Son, sí, son sí. canciones que se memorizan rápido y se pueden repetir rápidamente. Por eso. Que A veces solo hay que- una, en realidad solo hay una frase que se repite continuamente, ¿verdad? Sí. sí, por eso es que a veces algunos dicen que es música fugaz, porque después la queman demasiado y ya uno se aburre de No se Ya escucharla. escucha más. se aburre. Sí. Sí, ya. En cambio, por ejemplo, cuando uno ve canciones como estas, que tienen un contenido, a pesar de que tengan un coro como este, que es Arkadaşım Meş, Arkadaşım, ¿cierto? Arkadaşım Shek, Ujú. Arkadaşım Meşek. A pesar de que digan esto, muchas veces tiene un contenido, es una historia un poquito cómica, no sé, Ujú. pero pues Y de igual manera nostálgica. tiene contenido. Sí, exacto. Y entonces, como que tiene su plus de que atrae con el coro, pero también tiene un contenido. Es como, por ejemplo, Gosh, You, es que no me acuerdo la canción, You Oldu, Saymadım, no, perdón, creo que es Bağdat şarkı. Ah, Badá Shakti, Es- sí. Es Esa canción hermosa. me encanta, sí, sí. Creo Me que ya la encanta a mí. tradujimos, la hemos traducido. La tradujimos una vez, creo. Entonces, esta canción No va, recuerdo. Badá. creo que
Creo que Ah, está en sí, las traducciones que hicimos. Sí, como las primeras. Ujú. Sí, pero ya Ese en este sí, punto ustedes deben entenderla más, ¿cierto? Yine seni seyretmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boş ver bakmadım bugün. Entonces, esto ya lo hemos visto antes, sí. Se me hace que ya lo traducimos. Tradujimos. Perdón. Bien, es como el dilema de la palabra satisfacer. Satisfizo. qué difícil es la conjugación. Sí. Sí, bueno, entonces por ejemplo, esta canción también tiene contenido, pero después empieza a repetir lo mismo. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koyununda 100 sene 1000 sene duyurabilirim. Ve Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Eso es lo que dice. Entonces, simplemente la misma repetidera. Pero después, o sea, si tiene un contenido atractivo, ahí uno se queda con la letra. Busquen canciones así que les gusten a ustedes, porque eso es lo importante. Si ustedes encuentran algo que les guste, busquen que tenga la gramática también. Si les Ese gusta un cantante, Bagdad, perdón Fabián que te interrumpa, Bagdad es, ¿qué traduce la ciudad? ¿Bagdad? sí, es O- Bagdad. Es que creo que, no sé, pero Bagdad anteriormente era conocida como la ciudad del amor, antes de París. ¿Vale? no sabía. Que la guerra, que estas situaciones que pasaron digamos, haya afectado a Irak es otra cosa, pero Irak, antes de la guerra, antes de que se descubrieran los recursos naturales que tenían, Ujú. eh, digamos, era un país muy desarrollado, todavía es muy desarrollado, pero, o sea, es un país hermoso, o sea, es como si hablamos de Irán, Irán es uno de los países más bonitos, Tiene que bonitos ser, que sí. o sea, en los años 70 era el país más moderno del mundo. Imagínate. Era o sea, si ustedes ven videos de la época cuando estaba el Shah, el antiguo rey de El Irán, Shah de Irán, el Shah o de sea, ustedes Persia. ven a todas las mujeres con falda corta, con el pelo suelto. Eran muy pocas las mujeres que eran tapadas. Ujú. O sea, las ciudades son muy modernas. Hoy en día también son muy modernas. Bagdad también, por ejemplo. Bagdad es un país muy bonito. Y era, creo que, conocido como la ciudad del amor, no recuerdo muy bien. Porque muchas historias de amor ocurrieron allí. Historias que se narran. Ya, pero ¿Vale? la pregunta mía, ese Bagdad es el mismo Bagdad con T. Con D, sí, este. Bagdad con D o Bagdad con T, porque ahí la mostraste al principio como con T. Por eso te hago Con la T, sí, pregunta. sí. Sí, sí, ¿Es lo es que mismo? es lo mismo. Es la misma Ya, ciudad. ya. Gracias. Sí, sí, e incluso la canción Bagdad aquí Sí, habla ahí está de algunas de las historias de amor. ¿Cuáles historias? Ven, aquí dice, no, perdón, Bagdad. Ven, aquí la canción menciona varias situaciones, por ejemplo, varias historias. ¿Cuáles historias? Ya les recomiendo leerla. Leila y Mejnun, Ferhat y Aslı, Kerem, no me acuerdo Kerem con quién, no recuerdo. Pero esas son historias de amor. No sé si recuerdan, alguna vez trabajamos, creo que la de Leila y Mejnun. La mencionaste en el curso, pero creo que no la llegamos a ver, la de Leila y Mejnun. No sé. sí, la Bueno, mencionaste, sí, sí, la mencionaste. sí. Vale. Sí, entonces, ahí también esta letra menciona esas historias. Leila y Mejnun las menciona, no las explica, solo las menciona. Ujú. Por eso hace referencia a Bagdad, ¿cierto? Que puede encontrar con los dos ojos cerrados a Bagdad, porque pues era la ciudad del Que amor Gozun prácticamente. Kapalu Bulabilirim. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, es eso. Entonces busquen, hay muchos ejemplos. La verdad, en turco van a encontrar cosas muy bonitas, especialmente en las canciones. La mayoría de las canciones son trágicas. Eso se los digo, no sé por Como qué. los finales de las novelas. Sí, son Casi dramáticas. todas, dice uno, ¿y por qué me vi esto con ese final?
Pero bueno, independientemente de ello, hay muchas canciones bonitas. Yo soy muy fanático del folclore, así Ujú. que yo les recomiendo buscar canciones folclóricas, o sea, lo que llamamos uzun hava, un, Türküler. sí, un türkü, exacto. O cosas así, busquen folclore turco, hay mucho Sí. folclore y esas canciones tienen más letras con más vocabulario de lo que tiene el pop, porque el pop tiene puras palabras modernas, puras palabras del día a día, fugaces. En cambio, Ujú. con el folclore ustedes aprenden nuevo vocabulario, eso se los aseguro. ¿Tienes algún ¿Vale? autor recordás? ¿Algún autor de folclore que me acuerde? No, en este momento no. Pero hay un amigo que canta también. Es poeta. Segundo, ya les digo cómo se llama. Es un amigo poeta, lo pueden encontrar en Spotify. Poeta. Él vive aquí cerquita de la casa. Eh, ¿Sí? ¿Cuál será? Fanny Rocon. no es famoso, o sea, no es tan famoso, ¿vale? Pero él es poeta y él creo que estudió algo relacionado con literatura. Entonces, lo que él escribe, eh, un segundo, voy a hacer. Perdonadme mientras que una amiga mía me está preguntando y no me acuerdo cómo se hacía. Vale. ¿Cómo se puede compartir el enlace de este grupo para que pueda entrar en Está en YouTube? la descripción del grupo. ¿Sí? Sí, está en la descripción del grupo. Está en la descripción del grupo. Es que estoy buscando a mi padrino de bodas. Que Haz poeta. no me acuerdo cómo se llama. Discúlpenme, de verdad, en este momento no me acuerdo. Tengo ese problema, se me olvidan los nombres. Eh, lo voy a encontrar. Pero es que lo tengo en mi biblioteca de Spotify, pero no me acuerdo. Después lo subís. Sí, yo creo que lo voy a subir porque él solo comparte sin música, poemas y también canta. Qué Yo se chévere. los comparto. Bueno, muchísimas gracias por todo, chicos. Voy a Gracias a buscarlo vos. y se los comparto. Mutlu Haftasonlari, Fabián, Mutlu teşekkür haftasonları. ederim. Ne demek? Görüşürüz. Evet, Kendinize iyi hocam bakın. çok Teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Görüşürüz. Gracias, Görüşürüz. Fabián. Fabián, Bienvenidos Gracias a a todos. Lima. Hasta luego. Mil gracias. Dime. Fabián, ajá, una última pregunta, dos duditas que tengo. Vale. El libro de Estambul que usas para la clase, ¿hay en español? No. No, ¿verdad? Solo en Realmente inglés. esos libros, o sea, realmente, miren, yo se los digo porque yo estudié aquí turco en Turquía y el turco lo estudié full en turco, totalmente en turco. Y el libro tiene unas pequeñas explicaciones en inglés o en árabe. Si dominas el árabe, puedes ver la pequeña explicación de cada tema. Tiene una explicación breve en árabe o en inglés. Y pues yo prefiero, claro, en inglés, porque no sé árabe. Entonces, ustedes pueden encontrar los libros con la explicación en inglés, si se les hace más fácil en inglés. Solamente Ya. les comento eso, ¿vale? Y otra pregunta, disculpa, ¿dónde uno o tienes una plataforma donde uno puede hacer el examen como para uno evaluarse pues a 1, a 2? Bueno, hay dos espacios para evaluarse uno en turco, pero normalmente ustedes se pueden inscribir en un curso en el TOMER o en el DILMER de alguna universidad y presentar ahí los simulacros o presentar el examen. Ellos normalmente corren el examen y ahí pueden evaluar su nivel, pero entonces normalmente son presenciales. Creo que hay una universidad que los hace a distancia, pero no sé cuál es. Y también, pues, lo que es, no sé si conocen al Yunus Emre, la mayoría lo conoce, el Sí. Instituto Yunus Emre. Mm. Ellos también hacen un examen anual y normalmente
lo hacen en algunos países, así que miren si en su país lo hacen. Ahí pueden revisar en la página web de ellos y anualmente hacen esos exámenes. Por ejemplo, Perdón, aquí en Turquía lo hacen en Ankara. perdón, Fabián. Generalmente Dime. cuando uno termina, ya sea A1, A2, el nivel, al final ellos le hacen un examen para pasar al Bueno, próximo nivel. Sí. Ahora sí. Así es como lo sí, están haciendo. sí, Y sino que ellos también depende, tienen un examen general, el examen de C1, en donde te evalúan de todo. Ajá, correcto. a mí me ha pasado de Yunus Henry, por ejemplo, toman la mitad del libro, ¿no? Sí. Ujú, Y ese son dos profesores, digamos, eh, por ejemplo, toman las 3 unidades, otro profesor toma otras 3 unidades siguientes, o 2 unidades siguientes. Entonces te van tomando como una especie de examen, pero digamos, de esas unidades. Bueno, aquí en Turquía, digamos, por ejemplo, si ustedes hacen el examen presencial de cada nivel, normalmente ustedes inician con el examen escrito. Ahí mismo está el dinleme y el diasma. O sea, el escrito el examen escrito entonces es, primero, normalmente le ponen a ustedes una okuma, ¿cierto? O sea, una lectura. Ahí tienen que responder. Hay preguntas Ujú, abiertas y preguntas de selección múltiple. sí, También, digamos, ese es el okuma. Luego tienen un yasma también. ujú, En algunos casos, casi siempre el yasma se deja al final, o sea, la parte, el escrito. Que sí. dicen, relata tu rutina diaria o semanal, no sé, bien. Sí, eso al también detalle. hubo, sí. Sí, algo así. O cuéntame una anécdota, cuéntame una historia de algo. Ujú, O pues ujú, resume el último libro que leíste. Hazme una ujú. sinopsis del último libro, en fin. Algo así. Y pues el díleme, que siempre está, o sea, el escucha, y ese es el que mata a muchos. O sea, Es el más difícil de todo. ese examen, Del esa Sí, Okuma, parte del examen es mortal. Horrible. ay, Ay, difícil, Okuma, por terrible Dios. ese examen. Son 4 ay, áreas ay. los que ellos evalúan. Sí, Ujú. entonces, o sea, son esos conceptos. Okuma, Yasma, Dinleme, Dígame, eh, ¿y qué Yasmak, más? Soyle. Okuma, Yasma, Dinleme y Konuşma. Konuşma, que el Konuşma. Konuşma Sınav es simplemente que te llaman frente al docente, al profesor, y ya puede que sea un solo profesor, puede que sean tres. Por ejemplo, creo que a mí me evaluaban con 2 profesores o 3, no recuerdo. Entonces, hablábamos de cualquier tema, preguntaban cualquier cosa, pero normalmente antes del examen a uno le decían, miren, hay estos 10 temas, estudien esos 10 temas, escriban sobre esos 10 temas, que seguramente o les vamos a preguntar sobre ello en el Yasma o en la conversación. O a veces hacen lo siguiente, les preguntan sobre lo que ustedes escribieron. Por ejemplo, yo una vez, creo que fue en el examen de A2, me estaban preguntando sobre una ciudad, explique una ciudad turística de su país y yo decidí hablar sobre Cartagena porque se me hacía más fácil. Entonces, no, y eso que no he ido, pero se me hizo más Ven fácil a ver, porque he Cartagena escuchado Turistic mucho. Beach. Sí, sí, exacto. Çok turistik bir şehir. Yani deniz kenarında surlar var. Algo así. Estoy haciendo espacio. O sea, hay Me murallas. dice Samangunes parlar. Algo así. Y luego le dice, ama sahilde sahillerle dikkat etmeliyiz. Çünkü eğer Shakira yapmak Ajá. istiyorlarsa bu bedava değil. Así escribía. Shakira aslında boncuk, Türkçe'de boncuk. Yani çok normalde böyle saçına boncuk takıyorlar ve yani böyle bir ne denir ona? Hmm, iğneyle yapılıyor. Örgü yapıyorlar. Entonces hacen el tejido del cabello con las shakiras
Y pues eso no es gratis. No hablabas de la cantante, sino de las Sí. Shakiras del pelo. Sí, las Shakiras del pelo, o sea, el bonjuk, lo que llamamos bonjuk o llamamos en turco, o Ajá, se el llaman las pepitas, las... esas- Ah, ok. De qué colores. bueno que lo dijiste, sí, me quedó Los claro. penitillos de Shakira colores. Bonjuk, Shakira sí, Bonjuk. las Shakiras, o sea, las bonjuk, o Sí, sea, Las sí, sí, las sí, pelotitas que bolitas, se las ponen pepitas, Pequeña. entre sí, 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 trencitas. sí. Ajá, qué sí, bonito. que se colocan en Yo las creí que estaba hablando manillas. de Rasta. No, las restas no. Digamos, yo decía, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con, no lo, o sea, yo decía, tengan cuidado con los negros porque ellos te hacen trenzas y no son gratis. Sí. Son bonitas, pero no son gratis. Y hay unos que dicen, ¡ay, tan lindo! Y después, 200,000 pesos. Tome. Sí, 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 How sí. much? eso no, quién sabe cuánto valdrá, pero eso es lo que me han contado. Y yo les decía, tengan cuidado cuando les hagan masajes en la playa, decían así, porque, Pues sí, eso hay que tener un cuidado porque se aprovechan mucho de la gente y cobran unos precios exorbitantes, sí, sobre entonces todo a los hablaba que les sobre den ello. caras de turistas. En mi texto de A2, de Turco A2, yo Ujú. hablaba sobre ello, entonces me tocaba utilizar Emir Kipi, olumsuz Emir Kipi, entonces, yapmayın deyin. O sea, digan no lo hagas. No lo haga usted, no lo haga. O sea, algo así. Siempre ponía oraciones muy simples, porque en ese entonces tenía un turco más básico. Entonces, así escribí mi texto sobre Cartagena. Y utilicé todo, o sea, el imperativo y lo demás. ¿Vale? Bueno, chicos, yo tengo otra Bueno, responsabilidad Fabián, ahorita. muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Fabián. Que pases lindo. Gracias, Usted Muy Fabián. bien. Medellín. Feliz Era Hasta luego. volar. semana. Hasta luego. Colega Gracias. Hasta Elsie. Adiós, luego. chicas. Gracias.